Buen día, le doy la bienvenida a todas las personas que se conectan en el día de hoy. Mi nombre es Viviana Restrepo, certificada en el área de AgroWin. El día de hoy vamos a ver lo que es una introducción a AgroWin, qué es AgroWin, y vamos a ver la parte de básico, la parte número 1 del sistema básico. Entonces vamos a iniciar con el contenido de la capacitación del día de hoy. Bueno, vamos entonces a iniciar con lo ¿qué es AgroWin? AgroWin es una solución administrativa y contable que está especialmente diseñado para el sector agrícola. Ustedes podrán analizar a medida que va transcurriendo la capacitación la diferencia entre el sistema AgroWin con otros software que manejan la parte de costos de producción o manejo de contabilidad. Esta diferencia está en que AgroWin tiene unos módulos especialmente diseñados para el sector agrícola. Va a tener en cuenta como todas las variables propias del sector, como lo son los cultivos transitorios y cultivos perennes. El sistema AgroWin, teniendo estas dos clasificaciones de cultivos transitorios y cultivos perennes, nos va a permitir crear el sistema, todo lo que son los lotes, los cultivos de la finca agrícola, y obtener información de gran importancia sobre ellos, ¿sí? El sistema AgroWin permite tener una discriminación completa de lo que es un cultivo transitorio a un cultivo perenne. Un cultivo transitorio es un cultivo que es de un solo ciclo, como es el caso, por ejemplo, del maíz, el caso del arroz, el caso del frijol, donde se siembra, se recolecta y nuevamente queda en cero para empezar una nueva siembra, ¿sí? De igual forma se tiene el manejo de cultivos perennes, es decir, que tiene varios ciclos de producción, como lo es, por ejemplo, el café, la palma, los cítricos, los cuales tienen un proceso diferente donde se debe proyectar a diferentes ciclos de vida, y eso contablemente genera unos aspectos y unas relaciones a la contabilidad muy diferentes a lo que es el caso de una empresa de manejo comercial. Por lo tanto, AgroWin está desarrollado para tener en cuenta esas consideraciones. Además, permite el registro de información del campo a través de las planillas de labores que día a día se van haciendo en nuestra finca, ¿sí? De igual manera, la aplicación de los insumos para llevar también el control y el seguimiento de nuestros inventarios. El sistema AgroWin también me permite llevar la relación de los costos directos e indirectos de mis cultivos. Digamos que el principal objetivo del sistema es poder indicarle al agricultor si se está ganando o si se está perdiendo en un proceso de producción. Si producir 1 kilo de arroz o 1 kilo de naranja le está dando ganancias o le está dando pérdidas. Cuánto está invirtiendo en cada una de las actividades agrícolas y conocer realmente si su negocio es rentable o no. Bueno, ahora vamos a ver como las dimensiones de AgroWin. Esas dimensiones de AgroWin se pueden interpretar como puntos de vista diferentes o perspectivas dentro del sistema. AgroWin tiene una dimensión administrativa, una dimensión contable y financiera y una dimensión de costos de producción. Estas dimensiones no son aplicaciones ni módulos diferentes del sistema, sino que son diferentes maneras de interpretar el manejo del sistema, ¿sí? La dimensión administrativa es aquella que le permite controlar todos los recursos de la finca, recursos como lo son los insumos, la mano de obra, la materia prima, ¿sí? Maquinaria y equipo. Los insumos son todos los materiales y las materias primas que se pueden utilizar dentro de la finca, como lo son los fertilizantes, los herbicidas, entre otros insumos que se pueden manejar. El sistema permite tener un control detallado de cada uno de ellos,
con el fin de conocer la cantidad que se consume de cada uno de los insumos en cada uno de los cultivos o lotes, ¿sí? AgroWin también le permite llevar un registro detallado de cada una de las labores realizadas en cada lote o cultivo por medio de los diferentes tipos de contrato. Además, permite llevar las planillas de recolección para tener un control sobre la producción de su finca o de su empresa agrícola. Nos permite también el manejo especializado de la maquinaria y equipo con el fin de conocer todos los gastos y costos que se necesitan para el adecuado funcionamiento de esa maquinaria que utilizamos para saber de cada una de esas máquinas en qué cultivo se está utilizando, con qué frecuencia, teniendo así el manejo de costos directos e indirectos de producción. El sistema AgroWin le permite manejar y hacer seguimiento a las diferentes etapas de los cultivos perennes como los cultivos transitorios y cada uno de sus ciclos, que el ciclo de vida, que el ciclo de costos, el ciclo contable, que lo vamos a ver pues más en detalle en otra sección de capacitación virtual. Adicional a esto, la parte administrativa también hace referencia al manejo de los costos indirectos de producción, donde se tiene en cuenta todos esos costos que afectan a la producción, pero que no es claro saber la cantidad exacta utilizada en un cultivo. Por ejemplo, cuando realizamos una fertilización aérea, esa fertilización la realizamos en todos los cultivos de mi finca y es complicado saber exactamente qué cantidad se utilizó en cada uno de ellos. Entonces, esto lo clasificamos como un costo indirecto de producción. Lo clasificamos entonces como un costo indirecto de producción y en determinado tiempo se realiza una distribución teniendo en cuenta diferentes criterios de distribución que también lo vamos a ver más adelante, ya sea por hectárea, por población, por partes iguales o demás criterios que, como les digo, veremos más adelante. Esto es como lo que nos ofrece la dimensión administrativa en el sistema AgroWin. La dimensión contable y financiera es aquella que le permite manejar la contabilidad agrícola a través de asistentes que le permite ingresar o registrar todos los ingresos, los gastos, las facturas de compra y venta, los abonos a cuentas por cobrar y abonos a cuentas por pagar, entre muchas otras transacciones que vamos a poder registrar. Cuenta con el cálculo automático de impuestos, generación de medios magnéticos, flujos de efectivo, conciliación bancaria y le va a permitir visualizar los informes contables y financieros actualizados al instante. Y ya la parte, la dimensión de costos de producción, le permite el registro y control de costos directos e indirectos para conocer la producción de cada lote o cultivo. Entonces usted podrá hacer una estructura de costeo de su finca y podrá generar informes de costos en cualquier momento y ver qué tan rentable está haciendo determinada actividad agrícola. Permite conocer los costos en desarrollo y de producción de cada cultivo a nivel de unidad de producción o por ejemplo los costos por hectárea, ya depende pues de la configuración que se tenga. El sistema maneja también diferentes modelos de distribución de los costos indirectos como lo son la distribución por criterio, distribución por peso o distribución más avanzada que se explicará en capacitaciones más adelante. Los informes de costos de producción los podemos generar por cada cultivo, podemos generar informes de costos por periodo, podemos generar informes por labores, tener las estadísticas de las labores, tenemos gran variedad pues, de informes de costos de producción que la vamos a ver durante toda la jornada de capacitación que vamos a tener sobre el sistema AgroWin. Ahora miremos un poco qué es como los módulos del sistema de AgroWin. El sistema de AgroWin es un sistema integrado que involucra diferentes módulos en cada una de sus dimensiones. Si tiene la parte de costos de producción, se va enlazado con los insumos y materiales, actividades y labores y maquinaria de equipo. Cada uno de ellos con sus respectivas planillas para el registro de información. A su vez, están conectados con los inventarios que nos permite tener un manejo comercial de la finca.
todo lo relacionado con las cotizaciones, las listas de precios, los puntos de ventas. Estos módulos a su vez alimentan la información, la contabilidad agrícola y la contabilidad de costos de producción. De igual manera, el sistema integra todo lo relacionado con moneda extranjera, medios magnéticos, conciliación bancaria, flujos de efectivo, cartera y proveedores. La información que tenemos en pantalla, son como unos módulos que tiene el sistema. El sistema es modular, pero es totalmente integrado. No es necesario hacer interfaces para generar información. Si realizamos, por ejemplo, una factura de venta a crédito, inmediatamente puedo generar informes de cartera. Es un sistema modular, pero es totalmente integrado con todos sus módulos. También tenemos otros módulos adicionales, como por ejemplo lo que es Contaxel, en el caso de que queramos, por ejemplo, construir nuestros propios informes. Ahora tenemos como un esquema de centros de costos. Los cultivos son los principales centros de costos productivos. Un centro de costos es como un acumulador de ingresos y egresos. El sistema tiene diferentes tipos de centros de costos. Dentro del sistema debemos hacer una estructura clara de centros de costos, donde debemos empezar a definir cuáles van a ser, por ejemplo, los centros de costos empresariales, que son acumuladores de gastos empresariales, que son los egresos más distantes del proceso de producción. En otras palabras, los costos más generales y globales de la empresa, de la finca. También tenemos los centros de costos auxiliares de producción. Son acumuladores de costos indirectos de producción, que son egresos globales a todos los procesos productivos de la finca. Se trata de costos intermedios en el proceso productivo. Y tenemos lo que son los centros de costos directos de producción, que son acumuladores de costos directos de producción, que son los egresos directamente o inmediatamente relacionados con los procesos productivos. En pantalla tenemos como un ejemplo gráfico de los distintos tipos y centros de costos, con el objeto de presentar su ubicación y su distribución relativa dentro de una área geográfica de la finca. Los centros de costos directos de producción podemos observar que ocupan una mayor parte de la finca y están distribuidos a lo largo y ancho de toda la área geográfica. En la empresa son principalmente lo que son sus lotes y cultivos. Ahí podemos verlo, por ejemplo, el cultivo de naranja y el cultivo de mandarina. Los centros de costos auxiliares de producción ya son más variables en su tipo, y su ubicación. Algunos se distribuyen a lo largo y ancho de la finca y sobre los centros de costos directos de producción, como puede suceder con las vías y los linderos, y otros que suelen estar restringidos a áreas definidas, como por ejemplo lo que son las bodegas o otros espacios de infraestructura física. Tenemos los centros de costos de gastos empresariales. Suelen ocupar espacios fijos y definidos dentro del conjunto. En la empresa agrícola suelen identificarse como, por ejemplo, lo que son las oficinas administrativas. El nivel de discriminación de los centros de costos dependen de los intereses del propietario y de los encargados del manejo de información. Por ejemplo, se puede tener dos centros de costos llamados el primero vías y el segundo linderos, o tener ambos incluidos en uno solo, uno general, llamado centros de costos auxiliares de las áreas productivas, ¿sí? Entonces podemos tener o los dos centros de costos por aparte para generar información por cada uno de ellos, o tenerlos en uno solo general. Entonces ya depende de cómo queremos consultar esa información. Se pueden crear tanto centros de costos como se considere necesario, dependiendo pues de la importancia de este recurso en la finca que se esté sistematizando. Para el caso de la maquinaria y equipo,
por ejemplo, que son de alto costos y uso, como lo que son los tractores, las guadañas combinadas, entre otras, se pueden crear un centro de costos para cada uno de ellos si los costos que genera por efecto de su uso así lo ameritan, ¿sí? Entonces, si amerita crear un centro de costos por cada uno, porque sus costos son altos, se puede crear el centro de costos, ¿cierto? Y así poder generar informes de estados de resultados, informes de balance de costos de cada uno de nuestros centros de costos. Estas tres categorías principales se deben estructurar muy bien para crearlos e implementarlos en el sistema. Con estas parametrizaciones lo que hacemos es como dividir la finca en fines productivos que van a ser unidades de costeo, y así cada uno de ellos van a ir acumulando esos gastos, esos ingresos y esos costos, y al finalizar un determinado periodo de tiempo el sistema también va a analizar cuáles son esos costos indirectos para repartirlos, es decir, hace una distribución entre los lotes y cultivos por diferentes criterios para poder analizar al final las utilidades de mi empresa. Bueno, también debemos tener en cuenta la parametrización del sistema. Debemos aquí tener en cuenta que la parametrización del sistema no termina con la estructura de centros de costos. Una correcta configuración y documentación, también debemos configurar lo que son unos catálogos adicionales cuya información se va a utilizar para el ingreso correcto y completo de la información a través de las operaciones especializadas que tenemos o que nos ofrece pues el sistema. Los principales catálogos a configurar pueden ser los siguientes. A nivel contable tenemos lo que es el catálogo de plan de cuentas. Incluye principalmente la configuración de las cuentas de gastos, de costos directos de producción, cuentas de costos indirectos de producción, las cuentas de ingreso, cuentas de efectivo y cuentas de cartera. Se trata de cuentas propias de cada empresa agrícola donde tenemos que ingresar y hacer esa configuración. Sí, aparte de eso que tenemos que configurar todos nuestros terceros, todos nuestros clientes, proveedores, empleados, socios, accionistas. Debemos crear y configurar. Incluye pues todas las distintas personas y entidades relacionadas directas o indirectamente con nuestra empresa agrícola, donde vamos a tener que crear y almacenar la información de todos estos terceros. A nivel administrativo tenemos el catálogo de actividades agropecuarias. Aquí incluye todas las distintas actividades productivas de la empresa, que la actividad de café, la actividad de aguacate, de ganado, actividades cítricos. Todas esas actividades las podemos configurar en unos catálogos especializados llamado el catálogo de actividades. También tenemos el catálogo de labores por actividad. Incluye una a una las distintas labores a ejecutar rutinariamente dentro de cada actividad productiva, que el trazo, que la siembra, la fumigación de plagas. Todas esas labores debemos preconfigurarlas para después utilizarlas en nuestro registro diario de las labores que se realizan en cada uno de nuestros cultivos. Tenemos el catálogo general de insumos. Incluye los distintos insumos y materiales utilizados rutinariamente en las distintas actividades de la empresa agrícola. Entonces vamos a tener que crear todos sus insumos para luego diariamente poder registrar qué insumos se han utilizado y en qué cultivo o haciendo qué labor se utilizaron esos insumos. Y tenemos también lo que es el catálogo de bodegas, donde vamos a incluir cada una de las bodegas de la finca que manejamos en ella. Bueno, también tenemos lo que es la recolección de datos. Para un correcto registro de información podemos dividir la información en dos niveles. Por ejemplo, la información relativa a gastos empresariales y la información a costos de producción. Esta información de gastos empresariales se digitan en el sistema por medio de operaciones de, por ejemplo, lo que es movimiento contable, por sus operaciones relacionadas de automatización de documentos, como por ejemplo lo que es la operación de ingresos, la operación de gastos, abono a cuentas por cobrar, abonos a cuentas por pagar.
A través de este conjunto de operaciones se realizan los distintos comprobantes de ingresos y egresos típicos de la contabilidad general. La información de los costos de producción ya se digita en el sistema por medio de las operaciones asociadas a 3 módulos específicos. Por ejemplo, el módulo de labores, principalmente tenemos la operación de planilla de labores, el módulo de inventarios, donde principalmente las operaciones de compra de insumos, y la planilla de uso de insumos y de venta de productos. Y también tenemos lo que es el módulo de activos, que aquí especificamos, por ejemplo, la operación de uso de maquinaria y equipo. Para documentar la información de costos de producción contamos con 3 catálogos diseñados, codificados durante la parametrización del sistema, que son el catálogo de centros de costos, catálogo de labores y catálogo de insumos y materia prima. Adicionalmente, tenemos 3 plantillas de toma de información que deberán ser diligenciadas completamente y con base en los catálogos que acabamos de mencionar podemos hacer el registro de la información. Por ejemplo, tenemos una planilla de labores donde se documenta el tipo de contrato utilizado para el pago de determinada labor. Tenemos el trabajador encargado de realizarla, ¿sí? De ahí lo sacamos del catálogo de terceros, ya debe estar creado como un tercero. Tenemos el centro de costos donde se realizó. Aquí tenemos ya creado debemos de tener creado ya toda nuestra estructura de centros de costos. Tenemos la labor realizada, que ese ya se debe de crear en el catálogo de labores. Debemos registrar la cantidad de tiempo invertido o cantidad de labor realizada en cada día de la semana, que es un dato pues campo. También tenemos lo que es la planilla de uso de insumo o salida de almacén, donde se va a documentar el insumo utilizado en las labores, la labor bajo la cual se utilizó el insumo, el centro de costos donde se utilizó el insumo y la cantidad de insumo utilizado en las unidades en que se parametrizó. ¿Sí? Vamos a poder parametrizar los insumos en qué unidad la vamos a consumir. Y tenemos lo que es la planilla de maquinaria y equipo, donde se va a documentar la máquina o equipo que se utilizó, el centro de costos donde se utilizó, es decir, el cultivo donde utilizamos la máquina o lote, la labor bajo la cual se utilizó y el número de horas en que se ocupó para cada labor. Esa es la información que debemos registrar en esas 3 planillas. Bueno, ahora tenemos lo que es la parte de los informes. El sistema me permite generar diferentes informes de costos de producción, los cuales se pueden analizar desde la dimensión contable, donde tenemos todos los costos directos de mano de obra y materia prima, que serían las cuentas 71 y 72, y los costos indirectos de producción, que la llevamos a la cuenta 73. Esto para el plan de cuentas Colombia, ¿sí? Para los demás países van a poder también configurar las cuentas que sean necesarias de cada país. Desde la dimensión administrativa, que son las labores, los insumos, la materia prima, la maquinaria y equipo, también me permite generar informes por cada uno de sus centros de costos. Todos los informes que generemos desde el sistema se pueden consultar por cada uno de los tipos de centros de costos. Principalmente se generan informes para los centros de costos productivos, como lo son mis cultivos, pero también me permite generar informes, por ejemplo, por cada maquinaria y equipo que tengamos, por la mano de obra. Entonces yo voy a poder, así como lo muestra en pantalla, voy a poder generar informes por mis centros de costos auxiliares, por mis centros de costos de maquinaria y equipo y por cada uno de mis lotes y cultivos. Voy a poder generar todo tipo de informes contables o informes de costos de producción. Tenemos, por ejemplo, el informe de costos de producción por lote o cultivo. Este informe me presenta el valor total invertido hasta la fecha de la consulta, la cantidad de producto producido,
el costo por unidad. Este informe me discrimina todos los costos directos y los costos indirectos. También tenemos lo que es el informe de producción por periodo, que me presenta las cantidades cosechadas, por ejemplo, de la semana o en el periodo pues, que tengamos seleccionado. Tenemos también lo que es el informe de labores por lotes o por cultivo. Es un informe que me describe las labores realizadas en el periodo con su costo y el rendimiento que tiene cada una de las labores. También están los informes de costos de maquinaria y equipo. Me muestra los costos en los que se incurrió en cada uno de nuestros activos. Me va a discriminar cada una de sus cuentas y, por ejemplo, todas las planillas de uso y consumo. Tenemos también el informe de producción de saldos de inventarios, donde se puede consultar por bodega todos los insumos con sus existencias y su costo promedio ponderado a la fecha de la consulta. Entonces yo voy a poder ver por cada una de mis bodegas qué insumos tengo a la fecha, qué cantidad tengo con su costo unitario y su costo total, manejando, recordemos que Agrowin aquí maneja lo que es costo promedio ponderado. También tenemos el informe de saldos de inventarios por centro de costos, donde podemos visualizar las existencias de nuestros productos producidos, de qué lote o cultivo son, con sus costos y cada una de sus cantidades. Tenemos también ahora sí el informe de producción y ventas, que me reporta la producción y las ventas de los productos en un periodo determinado. Entonces aquí nos muestra lo que es la cantidad embodegada, nos va a mostrar la cantidad vendida y finalmente me va a mostrar la utilidad obtenida de cada uno de ellos. Entonces esta parte es muy útil para hacer comparaciones. También tenemos lo que es el informe de ejecución presupuestal por cultivo. Los centros de costos que creemos en el sistema se pueden presupuestar. Entonces yo puedo realizar un presupuesto por cada lote o por cada cultivo y generar informes de presupuesto que, por ejemplo, el que tenemos en pantalla nos presenta lo que se ejecutó en ese cultivo o en ese centro de costos contra lo presupuestado, y nos va a mostrar lo que son los porcentajes de variación y los porcentajes de ejecución. También contamos con informes contables como lo son el balance general, el estado de resultados, flujos de efectivo, tenemos lo que es caja diario, mayor y balance. Son informes que los pueden consultar en cualquier momento. Tenemos aquí todo lo que son los informes. Vamos a poder encontrar lo que son informes tipo consulta, informes también vamos a encontrar tipo impresión, ¿sí? Los que tenemos en pantalla, por ejemplo, son informes tipo impresión, que son los que acabamos de mencionar, que son el balance general, estado de resultados, flujos de efectivo, caja diario, mayor y balance. Son informes que vamos a poder consultar por cada uno de nuestros centros de costos o general de toda nuestra empresa. En cualquier momento, a medida que vayamos registrando información, el sistema automáticamente va a ir actualizando todos nuestros informes financieros, contables y de costos de producción. Bueno, esto es como toda la parte de introducción. Ahora vamos a ver como toda la parte de sistema básico, la parte número 1. Vamos a iniciar entonces con el contenido de esta parte de sistema básico. Inicialmente vamos a ver una pequeña descripción general del módulo. Vamos a ver el explorador gráfico de empresas, qué acciones podemos hacer en este explorador. En el explorador gráfico de empresas, donde vamos a crear todo lo que son las fincas y nuestra estructura de centros de costos. En esta parte del sistema básico 1 vamos a ver es cómo crear una empresa. Ya la parte de centros de costos, de agrupadores, distribuidores, toda esa parte la vamos a ver
en la siguiente capacitación de Sistema Básico 2 van a entrar como más en detalle a explicarles cada uno de las opciones para crear una finca, cada una de las opciones para crear un centro de costos, un cultivo, un lote. Entonces aquí vamos a ver como algo más general para poder hacer registro de información. También vamos a ver todo lo que es el catálogo de terceros y por último vamos a ver lo que es el catálogo del plan de cuentas. Esto como sistema básico parte 1. En la siguiente capacitación ya se vería sistema básico parte 2. Vamos entonces a iniciar con la descripción general del módulo. El módulo sistema básico es como un prerequisito para estudiar los demás módulos del sistema, como el módulo de contabilidad, el módulo de cartera y proveedores, inventarios y demás módulos del sistema. ¿Por qué decimos que es un prerequisito? Porque en el sistema se encuentra, en esta parte del sistema básico se encuentran los principales catálogos que se van a utilizar a diario en el registro de operaciones o transacciones de nuestra empresa. Estos componentes principales son el explorador gráfico de la empresa, el catálogo de terceros, el catálogo de plan de cuentas, el catálogo de documentos de soporte, el catálogo de documentos de impresión y el manejador de operaciones. Estos componentes básicos son los que vamos a ver en el transcurso de la capacitación del día de hoy, ¿sí? El día de hoy vamos a ver toda la parte de explorador gráfico de empresas, catálogo de terceros y catálogo de plan de cuentas. La siguiente sección, que es Sistema Básico 2, es donde se va a revisar todo lo que son los documentos de soporte, documentos de impresión y manejador de operaciones. Entonces vamos a centrarnos en la parte de Sistema Básico 1. Vamos entonces a iniciar con lo que es el explorador gráfico de la empresa. Bueno, el explorador gráfico de la empresa es una ventana especializada en la cual creamos nuestra finca o empresa agrícola con toda su estructura de centro de costos. Lo que vamos a hacer es tomar nuestra estructura de empresa que tengamos en un mapa o en un esquema. Se recomienda que antes de registrarlo en el sistema tengamos en un mapa o en un esquema cómo queremos esa estructura, donde va a tener como cada uno de los centros de costos y cultivos, de cómo queremos distribuir, por ejemplo, nuestros costos indirectos, todo el tema de la maquinaria de equipa y demás, ¿sí? Para luego implementarlo en el sistema a través del explorador gráfico de la empresa. Entonces, lo importante es primero como sentarnos, analizar muy bien cómo queremos visualizar la información, cómo queremos distribuir nuestros centros de costos o nuestros costos indirectos hasta las unidades productivas, cuáles son esos costos de gastos empresariales, cuáles sí son costos de producción, separarlos para luego venir a implementarlos desde el explorador gráfico de la empresa para que nos quede ya algo bien elaborado, bien detallado, ya como pues cada una de las empresas quieran revisar la información más adelante. Vamos entonces a pasar al sistema para que revisemos cómo vamos a crear, cómo ingresamos al explorador gráfico de empresas y cómo creamos, por ejemplo, nuestra finca inicialmente. Bueno, entonces aquí, estando ubicados en el sistema AgroWin, debemos ingresar por la pestaña de básico y luego ingresamos donde dice empresa. Este va a ser el catálogo o el explorador gráfico de empresa. Aquí es donde vamos a empezar a crear nuestra empresa, nuestra finca, nuestros sedes, ¿sí? Nuestros centros de costos, lotes, cultivos, maquinaria, equipo. Toda esa estructura de centro de costos que tenemos la vamos a empezar a crear en esta parte. Inicialmente debemos crear nuestra finca agrícola. ¿Cómo debemos crearla? Ubicadas en el área activa, en este caso mi área activa se llama área de trabajo 1, vamos a dar clic derecho y aquí tenemos la opción de crear empresa o crear finca. Para nuestro caso, para poder crear lotes y cultivos, debemos de crear la finca agrícola.
Entonces vamos a darle crear. Lo primero que nos va a solicitar es la identificación de nuestra finca, ¿sí? Puede ser entre 1 a 32.767 los números que podemos registrar. Esa identificación es un código interno, es el código que nos va a aparecer en la parte inferior donde podemos seleccionar en cuál de nuestras fincas vamos a trabajar. En este caso, como es nuestra primer finca, yo la voy a codificar con el número 1. ¿Por qué no la identificamos con el NID de la empresa agrícola? Porque es como muy largo la identificación para, por ejemplo, lo que son tablas comparativas. Además, más adelante en el registro de información de nuestra finca agrícola, el sistema nos va a permitir o nos va a preguntar cuál es ese NID de nuestra empresa agrícola. Vamos entonces a darle a aceptar y el sistema nos abre un asistente para empezar a llenar la información de nuestra empresa agrícola. ¿Sí? Lo primero que aquí podemos observar que el sistema maneja 3 colores diferentes. Tenemos el color gris, que es un campo, eso quiere decir que es un campo solo de observación, ¿sí? No voy a poder hacer ningún cambio en él. Tenemos un color blanco, es un campo para el sistema obligatorio. Todos los campos de color blanco se debe digitar información, de lo contrario el sistema no me va a permitir guardar la información de mi finca. Entonces todo lo que esté en color blanco es campos obligatorios, debemos registrar información. Y ya los campos que tenemos en color verde es información que si tenemos la información la podemos registrar, si no, no habría ningún problema. Entonces esta información si la tenemos se va a ir registrando. En caso de que no la tengamos en el momento que estemos creando la finca, después podemos ingresar y modificar esta información y complementarla, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta estos 3 colores, ¿sí? El gris, que solo es de visualización, el blanco, que es obligatorio, y el verde, que es opcional. Yo puedo registrar opcionalmente esa información. Entonces inicialmente vamos a registrar el nombre de mi finca. En este caso la vamos a llamar Finca La María. ¿Sí? Mi finca en este caso se va a llamar Finca La María. Tenemos el nombre corto, ¿sí? El sistema me pone mismo del nombre principal. Si el nombre es muy largo, aquí lo podemos abreviar. Este nombre corto es, por ejemplo, cuando vamos a consultar tablas comparativas. Como las tablas comparativas tienen mucha información, en ocasiones no se va a ver completo el nombre de mi finca. Entonces nos va a mostrar lo que es el nombre corto. Entonces podemos identificarlo con el nombre corto. Tenemos el propietario o responsable. Entonces aquí podemos indicar el responsable o propietario de la finca. ¿Sí? Tenemos lo que es la página web, el email, segundo email y Skype. Como les digo, si en el momento de crear nuestra finca agrícola no tenemos la información, como son campos opcionales, lo podemos dejar sin registrar información. Y cuando ya tengamos la información, ahora más adelante les voy a mostrar cómo ingresar nuevamente a nuestra finca para complementar. Vamos al siguiente paso. Aquí nos pregunta la ubicación de la empresa agrícola, la dirección que tenemos. Aquí tenemos 2 campos. El que se ve como una llavecita es para crear el país desde el explorador de la empresa. Aquí podemos, si no encontramos un país, desde aquí lo podemos crear, indicar el código y ya después el nombre del país. El sistema ya tiene preconfigurado la mayoría de países. En caso de que no lo encuentren, lo pueden crear. Entonces de la linterna ya es para seleccionar como tal el país. Si le damos clic en la linterna, nos va a traer un catálogo ya con los países creados, la mayoría de países creados. En este caso vamos a llamar a Colombia y le damos doble clic para seleccionarlo. En ese caso el sistema ya nos va a solicitar lo que es el departamento de estado.
Según el país, él ya nos viene con un filtro de todos los departamentos y estados del país que tengamos seleccionado. También nos da la opción de crear el estado o departamento desde esta parte, sin necesidad de tener que salirnos, ir hasta el catálogo de estados y de departamentos y países y crearlo. No, desde aquí esa llavecita yo puedo hacer esa creación. Vamos entonces a seleccionar el departamento de estado. Miren que ya aquí el sistema me está filtrando por los departamentos de Colombia. En este caso vamos a seleccionar lo que es Caldas. Tenemos la ciudad. Vamos entonces a seleccionar la ciudad. También me va a hacer un filtro de las ciudades de Caldas. En este caso vamos a seleccionar la ciudad de Manizales. Y ya en esta parte debemos digitar lo que es la dirección. Entonces aquí digitamos la dirección donde está ubicada nuestra finca o nuestras oficinas principales. Entonces aquí ya tenemos la dirección registrada, tenemos lo que es el teléfono, fax, celular y código postal. Toda esta información la podemos registrar. En este paso, en el siguiente paso, en el paso número 3, aquí debemos ingresar la información que describe la empresa desde el punto de vista legal. Lo primero que nos solicita, que es lo que les comentaba más adelante, es el tipo de documento. Si vamos a registrar un NID, si maneja cédula de ciudadanía, están los diferentes tipos de documentos que se pueden utilizar. En este caso vamos a indicar que es el NID. Y en la parte, en el siguiente campo ya nos pregunta lo que es el número del documento, ¿sí? En este caso, entonces aquí sí debemos indicar lo que es el número de documento de nuestra empresa agrícola. Y en el siguiente cuadro es donde digitamos el dígito de verificación que tenemos. Si le damos, si pasamos el mouse por esta parte, él nos explica que ese campo, ¿qué se debe digitar en ese campo? En ese caso, el dígito de verificación. ¿Sí? Tenemos lo que es la clase declarante o régimen fiscal. Aquí debemos registrar esa información. Y ya en la parte, en esta parte podemos indicar lo que es el representante legal, que en este caso me trae el mismo que es Hernando Prado, donde debemos indicar el nuevo documento. Podemos indicar el contador o revisor fiscal con su documento y ya el revisor fiscal como tal. Esta información es opcional, pero el sistema la va a utilizar para los informes. Yo cuando genere un informe voy a tener la posibilidad de indicarle que me muestre las firmas, y debajo de cada firma me va a mostrar el nombre del representante legal con su NID, el nombre del contador con su documento y el revisor fiscal con su documento. Entonces en sí es importante tener esa información para la parte de las fincas. También podemos registrar lo que es el código de administración de impuestos y la actividad económica de la empresa. Un momento, por favor. Bueno, me están indicando que se ve un poco borroso el AgroWin. Vamos entonces a revisar, regálenos unos minutos, revisamos para mejorar la calidad. Muchas gracias.
Muchas gracias por su espera. Tratamos de solucionar el tema de la calidad de la mejor manera. Si vuelven a presentar alguna anomalía, por favor nos van informando. Vamos entonces a seguir con el tema de la capacitación. Como les indicaba, aquí podemos indicar el Código de Administración de Impuestos y la parte de actividad económica. En el siguiente paso, ya lo que debemos indicar o lo que el sistema nos propone es indicar la clasificación tributaria. El sistema en esta parte de selección de perfil ya nos tiene como dos tipos de clasificación. Una que son para personas jurídicas y otra para personas naturales. La clasificación tributaria la utiliza el sistema para el pago automático de impuestos en las operaciones de compra, en las operaciones de venta, gastos e ingresos y demás operaciones. Entonces aquí debemos tener muy bien registrada cuál es esa clasificación tributaria de mi empresa agrícola. Si queremos utilizar uno de estos dos perfiles, le damos clic en el perfil que corresponde a nuestra empresa agrícola y miren que el sistema automáticamente me configura las diferentes clasificaciones que puede tener una empresa o un perfil para personas jurídicas. Ya ustedes tienen que venir a indicar si por ejemplo son autorretenedores, entonces le damos un clic que quede seleccionado, ¿sí? O el tema de la autorretención especial del título de renta que corresponde para cada empresa agrícola la podemos seleccionar. En este paso el sistema nos solicita los datos relativos a la posición geográfica de la finca. Se trata de información opcional que puede ser o no ser documentada, ¿sí? No voy a entrar con mucho en detalle en esta parte, puesto que en la próxima capacitación, que es la creación de fincas y lotes y básico número 2, sí van a entrar en detalle de qué información se debe registrar en cada uno de estos pasos, ¿sí? Pues aquí me pide lo que es la latitud, la longitud, es información informativa que se puede indicar. Si no tenemos la información, recuerde que como es opcional podemos dejar los campos así y más adelante ya podríamos registrar la información. En este paso ya definimos la estructura de los centros de costos, que pueden ser de dos maneras. Primero tenemos por sedes y cada sede es categorías, que es como la opción recomendada. Bajo esta opción y en el siguiente paso se pueden crear las sedes que se necesiten y cada una de ellas se pueden crear libremente, cada una de las categorías de centros de costos. La creación de las categorías de centros de costos de la finca se realiza directamente sobre ella, ¿sí? En el explorador gráfico de la empresa, lo cual lo vamos a ver más en detalle en la próxima capacitación. Entonces con esta opción el sistema me va a permitir crear todas las sedes que necesite y todos esos centros de costos y subcentros de costos que necesite en ella. Ya la opción, entonces si miramos el siguiente paso con esta primera opción, el sistema ya me va a permitir indicar, si sabemos cuáles son esas sedes o fincas, podemos indicarlas directamente ya desde acá. O cuando terminemos de crear la empresa, ya podemos crear como toda esa estructura. Cuando es directamente por categorías u otros tipos de nodos, esta opción se utiliza cuando se desea crear una finca única, o sea, sin sedes o subcentros de costos en ella. El sistema además propone en el siguiente paso un juego de categorías para crear en una única finca. En ellas tenemos, por ejemplo, lo que son gastos no operacionales, gastos empresariales, costos de comercialización, costos de maquinaria y equipo, auxiliares de producción. Estas ya serían las categorías que van a quedar fijas en una empresa única. Pero si no, por eso en el sistema o en el inicio recomendamos por sedes y cada centro de sedes en categorías, por si más adelante necesitamos crear otras sedes, otras fincas. Entonces por eso es como la más recomendable. Ya en el paso número 8 nos permite definir algunos datos que consideramos que debería ser solicitados cuando se crea un centro de costos, ¿sí?
tenemos que la empresa usará el módulo de actividades empresariales, que esta empresa requiere que se registre el área de cada uno de nuestros centros de costos. Si estos datos los requerimos o necesitamos que los soliciten cuando estemos creando un centro de costos. Ya en el paso número 9 tenemos lo que son las actividades agrícolas del área de trabajo. En este paso el asistente nos va a mostrar las actividades creadas y vigentes en el área de trabajo activo. Como para nuestro caso no hemos creado las actividades, apenas estamos creando nuestra finca, por eso no nos muestra como esas actividades. Pero también me da la opción de crear desde aquí las actividades que requiero, o simplemente cuando terminemos de crear la finca ya podemos ir al catálogo y crear como actividades más personalizadas. En el paso número 10 este asistente nos solicita las unidades de medida del área para los centros de costos, para los lotes y cultivos, ¿sí? Como les digo, no voy a entrar como muy en detalle porque en la próxima capacitación sí les van a explicar la importancia de digitar como toda esta información. Ya en el paso número 11 tenemos lo que es el plazo de cuentas por cobrar y el plazo de cuentas por pagar. Para el manejo del módulo de cartera y proveedores podemos dejar configurado un plazo por defecto que el sistema va a utilizar al momento de crear, por ejemplo, una factura cuentas por cobrar, una factura a crédito, ¿sí? Este dato el sistema no lo va a sugerir, no quiere decir que siempre se va a utilizar 30 días para cuentas por cobrar y cuentas por pagar, no. Cuando usted esté realizando una factura de venta a crédito o compra, el sistema nos sugiere 30 días, pero directamente en la factura yo puedo cambiar esa condición. Ya tenemos lo que es el rótulo o logotipo para reportes. Aquí la información que registramos, la que nos va a mostrar los informes en el encabezado y los documentos de impresión. Por lo general, como título principal tenemos el nombre de la finca. Como subtítulo podemos indicar el NID de la empresa y en el detalle indicamos lo que es la dirección y el teléfono para que esa información nos lo muestre en el encabezado de nuestros informes. O si queremos mostrar ese logotipo, entonces nos pasamos para el logotipo y en la parte del logotipo debemos indicar la imagen con las especificaciones que indicamos en la parte de abajo. Recomendado este tipo de píxeles o el tamaño de alto y ancho que tenemos acá. Debe ser una imagen muy pequeña, no muy pesada, para que lo pueda visualizar en los informes. O si no queremos mostrar ninguno de los dos porque ya tenemos membretada los documentos, entonces ya lo desactivamos de acá, no mostrar ninguno, ¿sí? Entonces aquí tenemos mostrar rótulo, mostrar logotipo y no mostrar ninguno. En la parte de mostrar rótulo podemos configurar el tamaño de la letra de cómo queremos visualizar y los colores que va a traer. En este caso el sistema tiene estos ya preconfigurados, pero los podemos cambiar. Si queremos cambiar, por ejemplo, el color, le damos un clic en el cuadrito de colores y ya indicamos el color que queremos que el sistema nos muestre la información del rótulo en el encabezado de los informes. Ya en este paso podemos definir lo que es la fecha inicial, donde vamos a empezar a registrar información de nuestra finca, desde cuándo va a empezar a regir o desde cuándo vamos a empezar a utilizar y crear o registrar información de la finca La María en este caso. Y también tenemos lo que es el color de visualización, que es este color que tenemos aquí azul. ¿Qué color queremos utilizar al momento de abrir el sistema? Negro, plateado o azul. Y al final nos muestra como unas recomendaciones y por último ya le podemos dar aceptar. De esta manera es como podemos crear nuestra finca en el sistema AgroWin. Entonces si abrimos aquí, mire que ya el sistema me muestra la finca La María. Y si abrimos la finca La María nos muestra las dos sedes que teníamos por defecto, la oficina central y las dos sedes fincas que dejamos por defecto en el momento de registrar o seleccionar la estructura de nuestros centros de costos. Ya desde aquí es donde podemos empezar a crear lo que son los lotes, los cultivos, los centros de costos de indirectos
y todo lo que son los distribuidores, ¿sí? Que esta parte la vamos a ver en la siguiente capacitación, donde se le va a explicar cómo crear como toda esa estructura de centros de costos. Se va a mostrar un ejemplo claro y toda la parte pues de documentos de soporte y documentos de impresión. Aquí en el manejador de operaciones podemos hacer unas acciones básicas. ¿Qué acciones básicas podemos realizar en una finca o en un centro de costos? Si le damos clic derecho en la finca, podemos realizar o modificar la información de mi finca. Por eso les decía que si en el momento de los campos que son opcionales no tenemos información, no sabemos la información en ese momento, podemos continuar y más adelante le damos modificar a la finca. Él vuelve y me trae el asistente que inicialmente estábamos manejando y podemos ya complementar la información que nos hacía falta, ¿sí? Los teléfonos, toda la información podemos venir aquí y complementarla. Otra acción básica que podemos realizar es visualizar la información. Para visualizar la información es solamente mostrar el asistente y nos va a mostrar de un color gris, no nos va a permitir hacer ninguna modificación como para visualizar esa información, ¿sí? Cuando manejamos el sistema, ustedes van a poder crear usuarios y en esos usuarios ciertos permisos. Va a haber usuarios que ustedes le pueden poner permisos de solo visualizar y quitar el permiso, por ejemplo, de modificar, que solo la persona administrativa pueda modificar información. Y el resto de los usuarios ya van a poder, por ejemplo, solo visualizar y no realizar ningún cambio. Por eso tenemos diferentes acciones a realizar para cada una de nuestras fincas. Tenemos también la opción de recodificar. Si miramos la opción de modificar, aquí pueden observar que el código no lo podemos cambiar, ¿sí? Para cambiar el código, en caso de que sea necesario, le vamos a dar recodificar. Aquí sí nos va a permitir recodificar el código de nuestra finca. ¿Por qué no modificar? Es que la parte de recodificar un código, esto lo vamos a ver en todos los catálogos que tenemos o que le ofrece nuestro sistema. Recodificar se va a encargar de ir a todas las transacciones que ya se realizaron para esta finca o para el centro de costos y cambiarle automáticamente el código. Así ustedes no van a tener que ir operación por operación y tener que cambiar ese nuevo código. El sistema con recodificar se encarga de eso. Por eso lo tenemos en una opción aparte, para poder cambiar esos códigos automáticamente en todas las operaciones. También tenemos la opción de eliminar. Eso sí, se puede eliminar desde que el centro de costos o la finca no tenga información. Si tiene información, el sistema no va a permitir eliminar la finca por temas de trazabilidad, ¿sí? También podemos cambiar la finca a tipo empresa. O si fue que creamos una empresa por equivocación, la podemos cambiar a tipo finca, ¿sí? Nuestra empresa, se pueden crear empresas, pero en ella no vamos a poder crear lo que son los cultivos. Por eso creamos es tipo finca para poder crear los diferentes lotes y cultivos. Ya en esta parte es donde vamos a poder empezar a crear todo tipo de sede, tipos de centros de costos. Tenemos lo que son los centros de costos de producción, tenemos centros de costos de desarrollo e inversión, de maquinaria y equipo. Vamos a poder crear distribuidores por peso, distribuidores por criterio y avanzados. Estos son los distribuidores de los costos indirectos, que según unos criterios él me va a llevar esos costos indirectos o me va a distribuir en cierto periodo de tiempo esos costos indirectos a nuestras unidades productivas. Debemos crear nuevos agrupadores y podemos crear lo que son los lotes, y después de crear los lotes podemos crear nuestros cultivos. Toda esta información es la que se va a explicar en la siguiente sección muy detalladamente. Se les va a hacer como un ejemplo de estructura. También podemos observar que podemos crear presupuesto por cada uno de nuestros centros de costos. Yo voy a poder generar presupuestos por mi finca en general, o por cada cultivo, o por cada centro de costos que pueda crear en el sistema. También voy a poder generar informes. Mire que aquí podemos generar los diferentes informes
cantidad de informes que el sistema nos ofrece. Tenemos los de estados financieros básicos, libros legales, de inventarios, y los vamos a poder generar por finca, por toda la finca, por centros de costos, por lotes, por cultivos. Simplemente nos debemos ubicar en el centro de costos que queremos generar informes. Le damos clic derecho, informes, y nos va a aparecer el listado de informes que podemos consultar en ellos. También manejamos lo que es un inspector, que lo podemos ver en la parte superior. Este inspector me va a presentar, para no tener que ingresar, darle visualizar. Aquí nos presenta la información de nuestra finca, el nombre que le tenemos, cuál es el propietario, dirección. Es muy útil, por ejemplo, cuando queremos ver el área de cada uno de nuestros cultivos. Entonces simplemente nos ubicamos en el cultivo y ya nos va a mostrar el área, lo que es la población, toda esa información que solicitamos de cada uno, ¿sí? Según donde estemos ubicados, mire que él me va mostrando como la información en cual le hemos registrado. Bueno, esta es como la parte del explorador gráfico de empresas. Quería mostrarles pues por lo menos cómo crear una finca. No entramos muy en detalle por lo que les digo, en la próxima sección sí les van a mostrar exactamente cómo crear, qué campos se deben digitar, qué significa cada campo, la información que nos solicita. Vamos entonces a pasar al sistema, a las capacitaciones, al programa de capacitación, para que revisemos el segundo punto de este. Bueno, entonces ya vimos como una descripción general del módulo, el explorador gráfico de la empresa, y ya entonces vamos a centrarnos a lo que es el catálogo de terceros. Bueno, tenemos que el catálogo de terceros es donde se registra y se almacena la información de todos los terceros que tienen relacionado con mi empresa, ¿sí? Tenemos terceros como por ejemplo lo que son los clientes, tenemos lo que son los proveedores, podemos manejar lo que son los socios, vamos a poder manejar por ejemplo los que son los bancos, registrar y almacenar la información en lo que son entidades estatales y otros terceros, ¿sí? Toda esta información la vamos a poder registrar en el catálogo de terceros como toda la información y almacenarla para después hacer registro de información de cada uno de ellos. Esta es como toda la información que nos va a solicitar. Vamos a poder almacenar entonces todos los terceros con toda su información. Vamos a ver que vamos a poder realizar ciertas configuraciones para facilitar el registro de información del día a día de nuestra empresa. Entonces vamos a pasar al sistema para que expliquemos un poco cómo es la creación de los terceros y las diferentes acciones que podemos realizar con ellos. Entonces permítame un segundo, pasamos al sistema. Bueno, estando en el sistema, después de crear nuestra finca, entonces ya podemos empezar a crear cada uno de los terceros que se relacionan con mi empresa. Debemos ingresar al catálogo de tercero a través de la pestaña de básico y luego ingresamos a la opción de terceros. Este va a ser ya el catálogo de terceros. Desde aquí vamos a poder entonces registrar todos los terceros que se relacionan con mi empresa. El sistema, como pueden ver, cuando uno empieza a crear el área y la finca, él ya viene con unos terceros preconfigurados que es el que va a utilizar para la parte de nómina. Por eso ya los tiene preconfigurados, ¿sí? Pero desde aquí entonces donde ya podemos empezar a crear cada uno de nuestros terceros. ¿Cómo los podemos crear? En la parte superior de registro está la opción de crear. O si damos clic derecho en cualquier parte del catálogo, vamos a poder encontrar la opción de crear. Lo primero que nos solicita el asistente es el código del tercero. Aquí sí debemos indicar si es NID o si es cédula. Entonces aquí debemos indicar ese código del tercero que va a manejar.
Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a registrar la cédula de la persona que vamos a crear, ¿sí? Tenemos por separar lo que es el dígito de verificación en caso de que se solicite. Si es NIP, ahí sí nos obliga a tener lo que es el código, el dígito de verificación, ¿sí? Pero aquí debemos indicar entonces lo que es el NIP, la cédula, documento de extranjería, ese documento con el cual se identifica nuestro tercero. Y ya aquí tenemos la opción si queremos chequear la validez del dígito de verificación. No debe tener ni puntos ni comas, solo el código del tercero. Y en la parte en el cuadro aparte ya sería el dígito de verificación. Luego de digitar el código del tercero, le vamos a dar a aceptar. El sistema nos va a abrir un asistente donde ya vamos a poder digitar la información de nuestro tercero. Lo primero que nos pregunta si es persona jurídica. Si es persona jurídica, pueden observar que el sistema cambia la información que me va a solicitar. Si no lo tengo activo, el sistema me pide el nombre y apellido. Pero si es persona jurídica, el sistema lo cambia por razón social. Entonces, dependiendo del tipo de tercero, también me va a pedir o solicitar la información que corresponde. En este caso, no es persona jurídica. También podemos seleccionar si, por ejemplo, nuestro tercero tiene otras sucursales y se le va a facturar a esas sucursales. En ese caso, si tiene otras sucursales, se le activa, esta sería la principal y ya se le podría crear las sucursales que corresponde a esta empresa. Tenemos lo que es el tipo de documento. Aquí ya tenemos, si le damos clic en la linterna, diferentes tipos de documentos que se pueden utilizar. En este caso vamos a seleccionar cédula de ciudadanía. Y ya aquí indicamos lo que es el nombre de nuestro tercero. En este caso yo voy a registrar el nombre de mi tercera. En este caso se llama Marta Palacio, ¿sí? Si de pronto nuestro tercero tiene algún nombre comercial, el sistema nos da la posibilidad de indicar el nombre comercial que tenga, ¿sí? Ya en la parte inferior debemos indicar el tipo de tercero que estamos creando. Si vamos a crear un proveedor, si vamos a crear un cliente, tenemos el tipo de clientes VIP, tenemos el empleado, si es un vendedor, si es un socio, ¿sí? Y dependiendo del tipo del tercero, el sistema nos va a habilitar de más información. Si por ejemplo es proveedor, mire que el sistema automáticamente me habilita otras pestañas. Si es cliente, me habilita otras pestañas. Dependiendo del tipo de tercero, el sistema sabe que nos va a preguntar diferentes información. Nos va a preguntar hasta la parte de notas la misma información, que son los datos personales, dirección y de contacto. Ya dependiendo del tipo de tercero nos habilita de más información. También podemos indicar la foto de nuestro tercero. Por lo general se utiliza cuando son empleados o vendedores. No debe ser muy pesada la foto para que no se crezca pues mucho lo que es la base de datos. En este caso vamos a crear un cliente. Cuando indico cliente, mire que se me habilitó la pestaña datos de cliente. En el siguiente paso debemos indicar lo que son los datos personales, el tratamiento, la profesión de la persona, la empresa, el cargo. Mire que los datos están de un color gris, lo que quiere decir que es un dato opcional. Pero esta información, si requieren o desean lo que es el módulo de mailing, por ejemplo, esta es la información que va a utilizar el sistema para el envío de correos. Debemos indicar el sexo, si es masculino o femenino, la edad y la fecha de nacimiento. Como les digo, estos son datos opcionales. Si tenemos la información se puede registrar, si no, la podemos dejar en este estado. Y de todas maneras, cuando tengamos la información, podemos ingresar a él nuevamente y terminar de completar la información. En este paso ya tenemos lo que es la dirección. El sistema automáticamente me va a traer la dirección, o más bien el país, estado y ciudad que tenga la empresa por defecto, pero ustedes lo pueden crear o cambiar desde esta parte.
pueden cambiar lo que es el país, departamento y ciudad, y ya en esta parte indicamos la dirección. Como puede ver, lo que es el país, el estado, ciudad y dirección son campos obligatorios porque están de color blanco. ¿Por qué son datos obligatorios? Porque el sistema tiene el módulo de medios magnéticos y esa parte de medios magnéticos exige que cada uno de los terceros de nuestra empresa tenga su dirección, ciudad, estado y país. Por eso es obligatorio, porque es muy importante para la generación de medios magnéticos, la información exógena. Tenemos lo que es el barrio y sector, la zona, son datos, estos sí ya son datos opcionales. Tenemos lo que es diferentes teléfonos, tenemos 3 campos diferentes para teléfonos, fax, celular y el código postal. Aquí en esta parte, en esta sección, tenemos otra pestaña que son otras direcciones. ¿Para qué me sirve esta parte de otras direcciones? Si por ejemplo yo estoy creando una empresa, ¿sí? Por ejemplo, un proveedor, una empresa, yo necesito de esa empresa en esta parte y esa empresa tiene varias sucursales. Por ejemplo, tengo la empresa inicial en Manizales, pero tengo una sucursal en Pereira y otra en Medellín. Aquí yo puedo crear esas sucursales con su país, departamento, ciudad, con su dirección propia, barrio y el contacto, ¿sí? Y yo puedo facturar, y cuando yo facturo, hago una factura de venta, como la factura de venta lleva lo que es la dirección donde se va a enviar nuestros productos, yo puedo indicar a cuál de todas las sucursales se va a enviar esa información, si se va a enviar a la dirección principal o puedo seleccionar la sucursal que tenga creada aquí, en ese caso la sucursal de Pereira o la sucursal de Medellín. Entonces yo puedo manejar las diferentes sucursales que maneja mi empresa. Aquí ya tenemos la información de internet, lo que es la página web, el email. Si autorizo el envío del email, como les comentaba, para el modo de email, si queremos enviar lo que son los correos, el sistema va a manejar el correo que tengamos aquí registrado. Tenemos los contactos. En este caso, por ejemplo, si estoy creando una empresa y necesito saber en esa empresa con quién me puedo contactar, aquí es donde pueden registrar esa información. Tenemos el nombre del contacto, el apellido, el sexo, el tratamiento, el teléfono o celular, el email. Entonces, si yo tengo una empresa que estoy creando, aquí yo puedo crear los diferentes contactos con los cuales me puedo comunicar en caso de que se requiera. Si por ejemplo estoy creando un empleado, yo aquí puedo indicar las personas principales con las cuales nos podemos comunicar, si ocurre algo pues con el empleado. También podemos crear los contactos, como les digo, de si es una empresa como tal. En el siguiente paso ya tenemos lo que es la clasificación tributaria de mi tercero. Esta parte es muy importante para lo que es el cálculo automático de impuestos. Si nosotros queremos que el sistema automáticamente nos calcule lo que son IVA, retenciones, esos cálculos automáticos de impuestos, automáticamente debemos de tener bien clasificados nuestros terceros, ¿sí? Si por ejemplo nuestro tercero es agente retenedor, yo debo venir aquí y activarle que es agente retenedor. Así el sistema sabe que le va a practicar retención cuando se realice una factura de venta. Si no lo tiene activo, entonces el sistema no le va a calcular ninguna retención. También manejamos 2 tipos de perfiles, personas naturales y personas jurídicas. Si es persona jurídica, lo podemos seleccionar y mirar que el sistema automáticamente nos hace la configuración que corresponde. En este caso vamos a dejarle que es persona natural. En el siguiente paso tenemos diferentes clasificaciones.
si queremos que este tercero sea visible en selección, en caso de que ya no utilicemos un tercero, le podemos quitar esta opción y cuando se hagan las diferentes transacciones ya no me lo va a mostrar. En este caso lo vamos a dejar visible en selección, viene ya automáticamente activado. Tenemos otros tipos de códigos, tenemos categorías, tipos de clasificaciones. Esto de categorías y clasificaciones me puede servir para la generación de informes, ¿sí? Cuando yo genere informes, yo puedo decir que me muestre la categoría de los terceros o por clasificación de cada uno de nuestros terceros. También tenemos la configuración de actividad económica de mi tercero. Si le damos clic en esta parte, el sistema ya me trae un catálogo con las diferentes actividades que podemos obtener, ¿sí? Simplemente seleccionamos la actividad del tercero. Tenemos diferentes fechas y clasificaciones en caso de que necesitemos alguna información adicional a nuestro tercero. Este campo clase 1 podemos cambiarle el nombre y digitar la información adicional y lo podemos consultar en el catálogo de terceros. Ya aquí me presenta según el tipo de tercero, que en este caso estamos creando un cliente. En datos cliente, entonces ya me va a solicitar para este tercero, este cliente que estamos creando, si va a tener un vendedor por defecto. Si no, lo podemos dejar vacío. La actividad económica del cliente y el tipo de negocio. En datos de control yo ya voy a poder configurar en la pestaña de ventas la lista de precios por defecto de mi cliente. Si nosotros podemos manejar varias listas de precios. Puedo manejar, por ejemplo, la lista de precios para mis clientes VIP, una lista de precios para por mayor. Entonces aquí podemos digitar o indicar la lista de precios que va a tener Marta Palacio por defecto cada que yo le realice una venta. Si Marta Palacio va a tener un descuento cada que se le realice una venta y un centro de costos por defecto. En la parte de créditos yo le puedo indicar a Marta Palacio el plazo por defecto para las cuentas por cobrar y si va a tener un cupo de crédito. Aquí podemos digitar toda esa información. También voy a poder bloquear créditos en caso de que sea necesario, ¿sí? Entonces esta información no me lo va a solicitar, depende del tipo de tercero que tenemos. Y por último manejamos una pestaña de notas y observaciones generales que de pronto queramos indicar de cada uno de nuestros terceros. Por ejemplo, si yo a un cliente le bloqueo créditos, yo en notas puedo indicar por qué fue el motivo del bloqueo, puedo indicar cualquier nota o observación general en esta parte. Si por ejemplo fuera un proveedor, voy a desactivar aquí cliente y voy a activar proveedor. El sistema ya en datos proveedor también me solicita información ya para los proveedores. Por ejemplo, el plazo en la parte que nos dan los proveedores, en la parte si es trabajador independiente, la línea de productos que nos ofrecen los proveedores, los elementos, ¿sí? Y precio que nos ofrecen los proveedores. Si yo indico aquí una lista de elementos con su precio, cuando yo hago una compra voy a poder visualizar esta información. Y los productos, aquí me va a mostrar los productos que ya le he comprado a ese proveedor y lo que son las cuentas bancarias, ¿sí? En cambio, si es un empleado, ya nos va a solicitar datos de ese empleado. Si miramos en datos empleados, ya nos solicita cuál es la entidad de cesantías la cual está afiliado al empleado, pensión, las cuentas que van a manejar para sueldos y auxilio en transporte. Entonces mire que dependiendo del tipo de tercero, el sistema me va a solicitar cierta información personalizada por tipo de tercero. Si este tercero es cliente y a la vez es proveedor, yo puedo marcar los dos tipos de tercero y configurar los dos tipos de información que me va a solicitar. O si es cliente y a la vez es empleado, también lo puedo seleccionar. Yo puedo seleccionar el tipo de empleado que corresponda. Vamos entonces a dejarle que es cliente y ya por último le podemos dar aceptar. De esta manera registramos la información de cada uno de nuestros terceros. Aquí el sistema nos está indicando que no hemos indicado un valor en la dirección y este valor es requerido.
como el campo de dirección es obligatorio, si yo no registro información ahí, el sistema no me permite continuar con la información. Entonces debemos venir aquí en dirección e indicarle la dirección correspondiente a cada uno de nuestros terceros. ¿Sí? Después de registrar toda la información que se solicita, ahí sí le podemos dar a aceptar y de esta manera entonces se queda creado nuestro tercero, en este caso cliente Marta Palacio. De esta manera empezamos a crear todo tipo de tercero que se relaciona con mi empresa. Aquí recordemos que podemos crear empleados, proveedores, vendedores, socios. Todo este tipo de terceros los debemos crear aquí antes del registro de información, puesto que si yo voy a registrar una venta, lo primero que me va a solicitar es qué cliente es el cual le voy a vender, ¿sí? Entonces por eso debemos registrar esa información en esta parte. El catálogo de terceros también tiene acciones básicas que podemos realizar en él. Lo primero que podemos realizar es modificar nuestros terceros. Eso sí, también podemos restringir a los usuarios si pueden modificar o no un tercero, si pueden eliminar o no un tercero. Estas acciones se pueden restringir según los perfiles de seguridad que los vamos a ver más adelante. Tenemos la parte de modificar, el cual me vuelve a abrir el asistente en el cual estábamos trabajando hace un momento y yo ya puedo venir, por ejemplo, aquí indicarle cuál es la profesión del cliente que estamos manejando. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya puedo indicar que su profesión es contador y ya la demás información y le damos a aceptar y de esta manera podemos ir alimentando la información de nuestros terceros. También podemos visualizar la información de mi tercero, verificar, él me va a verificar si hace falta alguna información importante. Este verificar funciona más es cuando, por ejemplo, utilizamos una planilla que tiene el sistema, que se llama la planilla de importación de terceros. Podemos verificar si al subir esos terceros al sistema nos hizo falta información obligatoria y ya podemos ingresar a ellos a realizarla. También tenemos recodificar, que funciona igual que en el catálogo de empresas. Si yo miro en modificar, el sistema no me va a permitir cambiar el código de mi tercero, ¿sí? Mire que está en modo visualización, no lo voy a poder cambiar. Para yo poder cambiar el código de mi tercero debo darle recodificar y ahí sí me va a permitir realizar ese cambio. Recordemos que esta opción de recodificar es importante porque el sistema se va a encargar de ir, por ejemplo, en este caso que es un cliente, ir a todas las facturas que tiene Marta Palacio y cambiarle el código por el nuevo código que estamos registrando, sin necesidad de que ustedes tengan que ir factura por factura y tener que cambiar ese código. Tenemos la opción de duplicar en caso de que estemos creando un tercero similar al uno que ya tengamos registrado. Si por ejemplo yo duplico la información de Marta Palacio, yo me ubico en ella y le doy clic derecho duplicar. Como los códigos sí son únicos, esta parte sí se debe cambiar, ¿sí? Y al darle OK, entonces el sistema me va a duplicar el tercero con la misma información y yo ya le doy clic derecho modificar y cambio solo la información que sea necesaria. También tenemos la opción de eliminar. Recordemos que la opción de eliminar en el sistema es desde que Marta Palacio no tenga operaciones registradas. Si este cliente ya tiene registros, ya tiene operaciones de venta, abonos, el sistema por temas de trazabilidad de información no va a permitir eliminar ese tercero. Por último, ya tenemos lo que es consolidar. Esta parte de consolidar me permite unir dos terceros en uno. Es decir, si yo por ejemplo en un principio creé Marta Palacio con el código 001 porque en ese momento no me sabía la cédula y luego la creé con el código real, con el NIE, ahí en ese caso tengo dos terceros que es el mismo, uno con un código errado y el otro con el NIE que corresponde, y con ambos ya realicé operaciones. En ese caso, para unir esos dos terceros debo darle consolidar para que el sistema
me los una y vaya cambie la información donde tenemos el código errado por el código real. ¿Cómo funciona? El tercero, voy aquí primero como a duplicar este código, voy a ponerle un código errado para como digitar la información. ¿Sí? Aquí ok. Mire que el sistema me duplica a Marta Palacio con la misma información, solo que con código diferente. Entonces, si nos presenta este caso que tenemos repetido a Marta Palacio, uno con un código errado y otro con el NID verdadero de ella, y con los dos ya he registrado información, así no hemos registrado información entre ellos, yo puedo utilizar la opción de consolidar para dejar solo un tercero y dejar el tercero que tiene el NID bien creado. En ese caso yo me debo ubicar en el tercero que tiene el código errado y darle clic derecho, consolidar, y en el destino, el tercero destino, ya vamos a seleccionar el que tiene bien su NID creado. En este caso, este que tenemos aquí registrado. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? La información que tiene el 011 la va a pasar para el tercero que tiene bien su cédula y va a ir hasta todas las operaciones una por una y hacer el cambio automáticamente. Si le damos a aceptar, él aquí en esta pantalla está ahí, va a ir a registrar en todos los catálogos, en todas las operaciones, va a ir a realizar ese cambio. Entonces este es el proceso que está realizando en este momento, donde está consolidando toda esa información. Le damos cerrar y mire que el sistema desaparece el 001 y solo me deja el NID del tercero, Marta Palacio, ¿sí? Entonces miren que tenemos diferentes acciones que podemos realizar. Aquí en el catálogo de terceros también vamos a poder registrar desde o más bien como sacar otras columnas con información que de pronto necesitemos que esté a la vista. Entonces aquí desde esta esquina que tenemos en esta parte están todas las columnas que yo puedo sacar de mis terceros. Por ejemplo, yo necesito que me muestren nombre y apellido por separado. Entonces yo puedo sacar la columna nombre y la columna apellido. Yo necesito que me muestre, por ejemplo, el barrio, la zona. Entonces yo puedo aquí, o los teléfonos, puedo sacar las diferentes columnas que nos ofrece el sistema. Mire que el sistema me muestra aquí las columnas que he generado, nombre y apellido. Refresquemos acá, ¿sí? Por aparte, en caso de que se requiera. Y entonces, si queremos que siempre que ingresemos al catálogo me muestre nombre y apellido por aparte, puedo venir en esta parte de presentación y guardar esta presentación. Al guardar esta presentación, entonces ya el sistema, cada que ingrese al catálogo de terceros, me va a traer automáticamente las columnas que seleccioné, ¿sí? También puedo realizar lo que son agrupaciones. Yo puedo, por ejemplo, podemos observar que el sistema tiene como una barra de color naranja o color amarillo. Ahí yo puedo agrupar diferentes columnas. Yo, por ejemplo, quiero que el sistema me agrupe por ciudad. ¿Qué debemos hacer? Vamos a seleccionar ciudad con clic sostenido y la vamos a llevar hasta la barra naranja. Lo soltamos en la barra naranja y el sistema me va a agrupar por todos los terceros que tengo en Bogotá y todos los terceros de la ciudad de Manizales. Así me va a mostrar como toda esa información. También podemos guardar este tipo de presentaciones. Si yo quiero que siempre me muestre agrupado por ciudad, entonces yo le doy guardar presentación. Si queremos agrupar según la dirección, según departamento, por tipo de tercero, entonces subimos la columna a la barra amarilla y mire que el sistema me hace las diferentes agrupaciones. Quiero mostrarles también una planilla que puede ser muy útil para las personas que apenas están empezando con el sistema, que es la planilla de importación de terceros. Si le damos clic derecho en cualquier parte del catálogo, utilidades, aquí ustedes van a poder generar una plantilla para importación de los terceros. Es una plantilla en Excel, donde ustedes para no tener que venir al sistema y darle crear uno por uno, sino que ustedes ya tienen la información en un Excel,
pueden generar esta plantilla y en los campos que corresponde van a indicar la información y luego podemos venir aquí a subirla. Vamos entonces aquí a generar la plantilla, vamos a generarla en el escritorio y le damos guardar. El sistema me va a generar la plantilla que necesita el sistema para la generación de informes. ¿Sí? Aquí me dice en dónde se guardó esa plantilla. Si la queremos abrir de una vez, vamos a darle que sí. Y en este momento el sistema entonces nos va a abrir esa plantilla que acabamos de generar. Voy a mostrarles como muy por encimita, por tiempos de capacitación, de qué es lo que nos va a solicitar esa plantilla. Entonces miren que aquí el sistema nos muestra la plantilla y está dividida por columnas. Por ejemplo, tenemos que el INIT. Este INIT es donde vamos a registrar el NIT o cédula de cada tercero. En N nombre tenemos el nombre de tercero, si es empresa, el apellido. Entonces mire que aquí vamos a poder registrar en un solo listado toda la información de mis terceros para luego subirla con todos los terceros completos al sistema, ¿sí? En la última pestaña de esta plantilla les va a mostrar unas instrucciones. Estas instrucciones que me va a mostrar en cada campo, en cada columna, qué significa, cuál es la descripción. Entonces aquí dice que el INI significa que es el código, que en el tercero es el nombre y dígito de chequeo es el dígito de verificación. Entonces aquí ustedes van a poder basarse para registrar la información y luego subirla en el sistema, ¿cierto? Entonces esta es la que vamos a poder registrar. Entonces recordemos que para generar la plantilla ustedes van a poder en cualquier parte del catálogo de terceros, clic derecho, utilidades, generar plantilla e importación. Cuando guarden la plantilla, ¿cómo la subimos? Le debemos dar clic derecho, utilidades, importar registros. Aquí en esta parte vamos a llamar esa plantilla que vamos a seleccionar, que vamos a llenar, le vamos a dar a abrir y el sistema nos va a subir todos los terceros que son necesarios, que hemos registrado desde Excel, sin necesidad de venir aquí y darle crear a cada uno. Entonces les puede facilitar esa plantilla para el registro de información. En esta parte de catálogos asociados, en caso de que necesitemos crear países, departamentos y ciudades que de pronto el sistema no tenga, aquí está el catálogo como tal. Recordemos que podemos crearlo directamente desde la creación del tercero o venir hasta el catálogo y hacer la creación. Esta es como toda la parte de terceros. Vamos entonces a pasar a las diapositivas para revisar esa parte. Un momento, por favor, para revisar el siguiente punto de la capacitación. Bueno, el siguiente punto de la capacitación va a ser, hasta el momento hemos visto lo que es el catálogo de terceros. Ahora vamos a ver lo que es el catálogo de plan de cuentas, ya es como el último punto de nuestra capacitación. Vamos entonces a ver esta parte. Se dice o se tiene que el catálogo de plan de cuentas es un listado de cuentas contables para realizar las operaciones. Agrowin ya cuenta con un catálogo completo de plan de cuentas, el cual está preconfigurado para ser utilizado por los usuarios. El sistema ya viene con un plan de cuentas preconfigurado para ser utilizado, pero los usuarios pueden crear tantas cuentas auxiliares como la empresa considere necesarias para el registro de su información. Las principales cuentas a crear en la implementación de Agrowin, aparte de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, son las cuentas del estado de resultados, específicamente lo que son las cuentas de ingreso, las cuentas de gastos y las cuentas de costos de producción. Vamos a tomar como de ejemplo y vamos a revisar por ejemplo la estructura de la cuenta 710505 que tengo en pantalla de herbicida. Entonces tenemos
que el primer código de esta cuenta hace referencia a la clase de cuenta. Por ejemplo, para Colombia, la clase de cuenta 1 es para los activos, la 2 es para los pasivos, tenemos la clase 3 para patrimonio, clase 4 para ingresos, 5 gastos, la 6 costos de venta y la 7 costos de producción. Entonces, para el caso para este caso de herbicidas tenemos la número 7, que indica que es una cuenta de costos de producción. El segundo código indica el grupo al cual pertenece la cuenta, la cual puede ser 1 para materia prima, tenemos 2 para mano de obra, 3 costos indirectos, 4 mano de obra de contratos. Para nuestro caso va a ser el número 1 de materia prima. El tercer código ya nos indica la cuenta como tal. En este caso tenemos que es una cuenta de insumos y ya podemos crear la auxiliar que ya nos indica más claramente de qué se trata esta cuenta, que en este caso va a ser un insumo de herbicidas. Hasta este punto, el sistema trae configuradas las cuentas de costos de producción. Ya cada uno de los usuarios debe crear las demás cuentas auxiliares tal como lo requiera la empresa. Vamos entonces a pasar al sistema para revisar cómo se crea o como la configuración que se debe tener en cuenta al momento de crear o configurar las cuentas auxiliares de nuestra empresa. Voy a cerrar entonces aquí. Estando en el sistema, para ingresar al catálogo de cuentas debemos ingresar por la pestaña de contabilidad y luego ingresamos a plan de cuentas. Este ya está el catálogo de plan de cuentas como tal. Mire que el sistema ya me tiene un plan de cuentas base, el cual ya se puede empezar a utilizar. Si ya la empresa requiere crear, por ejemplo, un auxiliar para caja general, debe venir a crearlas desde este punto de vista, ¿sí? ¿Cómo se debe crear? Nos debemos ubicar en la cuenta a la cual le vamos a crear la auxiliar. Le damos clic derecho, crear. El sistema nos va a traer lo que es las primeras cuentas automáticamente, que serían las de caja general. Ya lo que debemos hacer es crear indicar los siguientes dos números para crear nuestro auxiliar y luego le damos a aceptar. ¿Sí? Aquí mire que ya nos trae el código ya de la cuenta como tal, nos trae la información de la caja general. ¿Qué quiere decir? El sistema ya tiene unas cuentas preconfiguradas, que ya tiene sus configuraciones como tal. Al crearle un auxiliar, esta cuenta va a heredar la misma configuración de la cuenta padre, ¿sí? Ya es cambiar el nombre que necesitamos. Aquí tenemos lo que es el tipo de cuenta, en este caso heredó la del padre, que es activo. Tenemos lo que es una observación en caso de que se requiera, recordemos el tema de los colores, y ya aquí tenemos lo que es los atributos de las cuentas. ¿Qué significa? Que debemos de revisar qué atributos va a tener cada una de nuestras cuentas. Yo quiero ir de una vez a una cuenta de costos, por ejemplo, mostrarles qué configuración se puede realizar. Si por ejemplo tomamos lo que es la herbicidas, vamos aquí a darle modificar. Aquí podemos visualizar los tipos de atributos que tiene, ¿sí? Primero tiene la 711010. Le puedo crear un auxiliar a herbicidas 10.10.01, 10.10.05, ya depende del tema de la configuración que requiera cada una de la empresa, ¿sí? Tenemos que el tipo de cuenta es egresos, en este caso ya sería el nombre NIC y si queremos indicar una observación adicional. Ya en la parte de los atributos tenemos, por ejemplo, lo que es afectable directamente por el usuario. Si directamente nosotros vamos a tomar esta cuenta por una operación de movimiento contable, por ejemplo, y la vamos a afectar, en ese caso debemos activarle esta opción. Si no la activamos, no nos la va a mostrar al momento de llamarla.
Tenemos si la cuenta exige centro de costos, es decir, cada que realice una imputación contable a la 7110 me exija de qué centro de costos es. Para la 71 es importante saber un herbicida en qué centro de costos se aplicó, por ejemplo. En este caso debemos indicarle que nos exija centro de costos. Tenemos el atributo de exige valor base. Este es más para las cuentas de impuestos, que necesitamos que indiquen el valor base para luego realizar el cálculo automático de impuestos. Tenemos si exige activo y diferido. Esto es más para las cuentas de los activos, donde necesitamos indicar qué activo estamos comprando, qué activo estamos vendiendo. Esa información, entonces necesitamos que nos exija el activo. Nosotros podemos realizar presupuesto a todas las cuentas que requiramos. Por lo general, las cuentas de presupuesto son las cuentas 4, 5 y 7, pero nosotros podemos activar a las cuentas que necesitemos presupuestar. Entonces le damos un clic en caso de que vamos a presupuestar la cuenta 711010. Tenemos ajustes por inflación. Puesto en Colombia ya está obsoleto, pero se dejó porque en otros países sí es utilizado. Tenemos visible en selección. Esto viene por defecto cada que creen una cuenta. Es para que al momento de hacer una transacción esté visible para seleccionarla. En caso de que exista una cuenta que ya no queramos utilizar, le vamos a venir a quitar visible en selección. Entonces ya no me lo va a mostrar al momento de crear las cuentas. Tenemos disponible para gastos e ingresos. Tenemos la parte de activar. Para las cuentas de costos, esta opción es importante, porque al momento de hacer la operación de activación de cuentas, que es lo que es la operación que va a hacer el manejo de cancelar lo que es la cuenta 7 y subírmelo a la 1410, para la parte de producción, es importante que estas cuentas tengan activar. Ya en esta parte de manejo de terceros y manejo de cartera de proveedores, es para la parte de, como su nombre lo dice, cartera de proveedores. Tenemos en manejo de terceros, si queremos que esta cuenta no maneje terceros, tenemos la opción de maneja terceros y la opción de maneja y exige terceros. Esta última opción va a exigir que cada que realice una transacción con la 711010 debo indicar el tercero. Al indicar manejo del tercero es opcional, o puedo o no puedo indicar el tercero. En este caso tenemos que maneje y exige tercero. Tenemos maneja referencia y controla el endeudamiento. Esto es más para las cuentas de cartera. Si yo quiero saber exactamente qué factura debo o qué factura me deben, yo debo marcarle maneja referencia. Y para que el sistema me haga un control de endeudamiento, es decir, que si yo tengo una deuda de 5.000, de 500.000 y le hice un abono de 100.000, el sistema me haga todo ese control de endeudamiento y me muestra que el saldo a la fecha son 400.000. Entonces me haga como todo ese control. Aparte de eso, si es manejo de cartera, debemos exigir el tercero para saber a quién le debo o quién me debe, ¿cierto? Esta parte lo vamos a ver como más en detalle más adelante. Tenemos discrimina tercero, que es para que los informes me muestre el tercero con el cual se hizo la transacción. Tenemos la clase de cuenta, en este caso manejamos estas clases, la clase normal, si es de efectivo, si es una cuenta de impuestos y si es una cuenta de nómina contable. La clase normal yo le puedo configurar si quiero que el sistema automáticamente cada que realice transacciones con esta cuenta me calcule el IVA, me calcule la retención, RETEICA, impuesto al CRE. Aquí el sistema trae lo que es un catálogo llamado conceptos de liquidación, que ya viene preconfigurado, ¿sí? Donde yo desde la linterna llamo ese catálogo de conceptos de liquidación y le indico si quiero manejar lo que es el RETEICA, ¿sí? Por ejemplo, RETEICA en compras. Lo llamo y el sistema ya sabe que cada que realice una transacción me va a calcular automáticamente esta opción. Pero esto también depende de la clasificación tributaria que tenga la empresa y la clasificación tributaria que tenga mi tercero.
Ya en el siguiente paso es donde le indicamos si va a ser una cuenta local o una cuenta NIF. El sistema maneja un plan de cuentas de selección, donde vamos a poder seleccionar el manejo que va a tener de cuentas locales y cuentas NIF. Esta es como la configuración que tiene cada una de nuestras cuentas. Entonces, si vamos a crear una cuenta auxiliar a herbicidas, le damos clic derecho, crear. Él me trae las principales cuentas, las cuentas de la cuenta padre, por decirlo de alguna manera, y yo ya digito los siguientes dos números para crear la auxiliar, y debemos indicar todos esos atributos que acabo de mencionar. Aparte de eso, en las cuentas también podemos hacer acciones básicas, las acciones que hemos visto en todos los catálogos, que es la opción de modificar, la opción de visualizar, tenemos la opción de verificar. También tenemos aparte lo que es recodificar, ya que esta me va a ir a cambiar en todas las operaciones el nuevo código de la cuenta. Tenemos duplicar, para no tener que registrar la información desde cero, sino que si es una cuenta similar, simplemente duplico la información, luego ingreso a ella y cambio la información necesaria. Tenemos eliminar. Recordemos que el sistema solo deja eliminar desde que la cuenta, tercero o centro de costos no tenga información registrada. Esto por temas de trazabilidad de información. Tenemos también consolidar en caso de que necesitamos unir dos cuentas en una sola, o tenemos la opción de traslado de saldo entre cuentas en caso de que yo quiera trasladar el saldo de una cuenta a otra. Eso sí, el saldo que traslada el sistema es el saldo completo. No quiere decir que podemos indicar qué saldo quiero trasladar, no. Aquí el sistema traslada el saldo completo. Si yo le doy trasladar, él me pregunta de qué cuenta quiero trasladar el saldo y a qué cuenta lo quiero trasladar. Mire que en ningún momento me va a preguntar si voy a trasladar un valor, no. Él traslada todo ese saldo. Y ya tenemos las opciones, que es eliminar todas las cuentas en caso de que ustedes manejen un tipo de cuenta, un tipo de plan de cuentas diferentes. Podemos eliminar las cuentas que tenemos acá y ya ustedes, por medio de importar registros, suben las cuentas que crearon o estructuraron. También tenemos un generador de plantillas de importación, donde ustedes van a poder generar la plantilla en Excel y crear ahí las cuentas que necesitan utilizar en el sistema AgroWin y luego lo importan. Estas es como todas las acciones que se pueden realizar en el plan de cuentas. También desde esta esquina puedo abrirlo, el arbolito, y puedo sacar las diferentes columnas que yo quiero que sean visualizadas en el catálogo de plan de cuentas. Puedo guardar la presentación, puedo hacer diferentes acciones entre ellas, ¿sí? Esta es como la parte de creación de cuentas en el sistema. De esta forma damos terminada la sección del día de hoy. Damos las gracias por todas las personas por la asistencia de todas las personas que se conectaron. Esperamos que haya sido pues algo productivo para ustedes, que se ha entendido. Muchas gracias por la participación.